Así que cualquier cosa me avisa. En ese caso yo tengo que buscar una mejor ubicación respecto del router. Así que no creo que haya problemas con la conexión, pero alguna dificultad puede llegar a aparecer. Bueno, mi nombre es Ricardo Santamaría. No, estoy aquí hoy para abordar una parte de la materia Sociología de las Organizaciones de Salud, que tiene a su cargo la profesora Jiménez habitualmente. Y bueno, dado que la sociología de las organizaciones y la administración es mi tema digamos, de abordaje desde hace muchos años, colaboro en este pequeño tramo de la materia para charlar un poco con ustedes respecto de las organizaciones de salud en la estructura social. Vamos, ahora les voy a contar brevemente qué es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de utilizar el tiempo que tenemos tratando de hacer economía del mismo, dada la modalidad que estamos utilizando, y más o menos siguiéndome a lo que me dijo la profesora, que es habitual de uso en las clases estas que ustedes tienen en esta edad. Bueno, supongo que están la mayoría. Les pido disculpas, les pedí un mensaje porque no sé si omití preguntar si hacen habitualmente control de asistencia, entonces la única forma de tener un registro más o menos rápido de quienes están presentes es que ustedes me dejan un mensaje que yo lo descargo antes de cerrar el sistema. Yo esta conexión la armé en el meeting de la universidad. No debiera tener limitación de tiempo, pero si lo tiene, o sea, si en algún momento nos empieza a avisar que se va a cortar y la duración de la clase está en perspectiva excediendo ese tiempo, eh, lo que, lo que tendríamos que hacer es, a ver, a lo mejor, porque yo no tengo forma de comunicarme directamente con ustedes. Este, creo que podríamos intentar volver a conectarnos a al mismo enlace. No creo que debiera haber dificultades, pero si no tendría que generar ahora una reunión alternativa y pasarles para que ustedes tengan a resguardo el enlace positivo. No quiero correr el riesgo. A ver, esperen un segundo.
Ahí les mandé por el chat un enlace alternativo por las dudas que en algún momento nos avisa el sistema que este se va a cortar. No debía ocurrir porque es la conexión de Innova, pero a veces pasa que limita a 1 hora el uso de la conexión. ¿Está? Si por alguna razón se corta, ustedes recuerden eso, sáquenlo ahora del chat, así lo tienen en un lugar que no se pierda al momento de que se corte la comunicación y nos conectamos a eso por cualquier duda. Como si eso va a ocurrir, nos va a avisar, probablemente nos dé tiempo a que cerremos y nos volvamos a conectar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esperemos no tener... Bueno, la idea con la clase de hoy es abordar la unidad que, que tiene por, digamos, por contenido la persona y la sociedad, la acción e interacción social. Sería la unidad una parte de la unidad 1 que es la que estaríamos abordando. Yo voy a intentar, si no hay problemas, compartir pantalla con ustedes. Yo en el momento que comparto pantalla los dejo de ver. Voy a ir y venir de ratitos para verificar que están y asegurarme que estamos, digamos, conectados. Y voy a ir utilizando ciertas referencias, lo que digan ese fondo de pantalla que van a tener, como es para referirme puntualmente a algunos temas, si era que queden claros. El abordaje de hoy no sería, a lo mejor, si lo tuviéramos que explicar o lo tuviéramos que poner en algún lugar, un abordaje eminentemente teórico. Sí está basado en teoría pura, es el resguardo de conocimiento que nos permite hacer los análisis que hacemos de la sociedad actual, la situación que la acepta, un poco vincularlos o relacionarlos junto con ustedes a las organizaciones en particular donde está el trabajo que ustedes hacen o donde está el trabajo para el cual se están preparando para hacer en el futuro. De acuerdo a cuál sea digamos, la situación de cada uno. Hay algunas cosas que necesariamente debo darlas por conocidas, debo darlas por sabidas, lo cual no quiere decir que ustedes las tengan que saber. Entonces, esta advertencia cabe para contarles de que yo supongo que lo conocen, y ahora les explico por qué, pero si no lo conocen no hay ningún tipo de problema, me dicen, pare, profe, que esto no, así como está contándolo, o diciéndolo, o dándolo, por supuesto, nosotros no lo tenemos tan claro o no lo tenemos. No hay ningún tipo de problema, ¿está? Entonces eso dará lugar a que hagamos las aclaraciones, agregados, o lo que requiera el punto. No vamos a ver cosas muy complicadas. La referencia inmediata anterior está en la materia que ustedes tienen de administración en tercer año, y quienes hayan avanzado algunos temas ya vinculados con gestión, digamos que es la materia del último año de la carrera. O sea que tienen dos materias de contenido fundamentalmente de administración de las organizaciones. ¿Tá? Y yo supongo entonces que tienen un conocimiento más o menos, digamos, considerable respecto de qué son las organizaciones, qué representan las organizaciones, que las organizaciones de salud son aquellas en las cuales está el trabajo que ustedes hacen o el que van a hacer.
qué relación tienen las organizaciones con la sociedad actual o qué representan en la sociedad actual. Y lo que sería más importante es ir situándose dentro de eso que han visto como elementos, que han visto como procesos internos que hacen a la vida de una organización, que hacen a la existencia y funcionamiento de una organización en sí misma, en relación con los individuos que forman parte de ella y con el resto de los individuos de la sociedad, y su relación con la sociedad como estructura, con la estructura social. ¿Verdad? Esa es más o menos la idea de lo que debiéramos poder conversar aquí, desde un abordaje, como les dije, más bien empírico, no tan teórico, pero si bien está referido a una estructura de conocimiento que nos lleva a esa verificación empírica de qué es lo que tenemos que situar, tratar de conocer, poder describir, entender, para poder después incluso transferir, si es necesario, ya sea como una responsabilidad académico-docente si les toca, o como una responsabilidad laboral si tienen gente a cargo a quienes tienen que situarlos en un lugar de trabajo, no solo un lugar físico, sino un lugar conceptual, un lugar estructural, un lugar tecnológico, digamos, respecto del trabajo. Entonces, esa es un poco más o menos la idea de lo que vamos a ir charlando. Voy a tratar de que sea lo más coloquial posible, lo menos centrado en terminologías específicas de la disciplina. Lo que quería agregarles es que acabo de decir que la mirada que ustedes tienen sobre el fenómeno de las organizaciones y de su administración está producido desde la disciplina llamada administración, no desde la sociología. O sea, el enfoque sociológico lo están viendo ahora en esta materia, en algunos aspectos que se consideran necesarios que así sea. Que lo hayan abordado desde el punto de vista de la administración o de la gestión, hace que las organizaciones para esa disciplina que es la administración son el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la práctica de la administración, el aspecto instrumental, técnico de la administración, que en definitiva eso es fundamentalmente la administración, ocurre allí, ocurre en las organizaciones, es más, existe, porque existen las organizaciones. Entonces es un fenómeno de alguna forma poder conocer, explicar, modelizar, etcétera, etcétera, fundamentalmente porque es lo que hacemos con esas colectividades que llamamos organizaciones, que son producto de la modernidad, y es como, digamos, son los pilares sobre los cuales se ha organizado la sociedad moderna, o se ha organizado el trabajo, o se ha organizado el modo de producción que opera económicamente a la sociedad en este tramo de su historia, de su existencia, que llamamos la modernidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La administración es una disciplina que lo que fundamentalmente hace es interviene en las organizaciones. Es aquello que hace que las organizaciones existan, adopten una forma, adopten un funcionamiento y que todo eso en conjunto avance hacia el cumplimiento de su finalidad, que pasa por lograr los objetivos que se ha propuesto, producir los resultados que representan el cumplimiento o no de esos objetivos, y todo eso ocurre a partir de la conjunción de tres cosas. Un sistema social, o sea, seres humanos que forman parte de lo que llamamos organización. Un sistema técnico de transformación que transforma infinidad de cantidad de recursos en bienes o servicios, o bienes y o servicios, en el caso de algunas otras organizaciones. ¿Tá? Y un sistema de control administrativo, es decir, un sistema
que hace que eso sea posible, que direcciona, que orienta, que facilita, que aplica lo que los seres humanos llamamos racionalidad al esfuerzo colectivo para que éste converja en un resultado que represente cumplir determinados objetivos y que en definitiva signifique que esa colectividad cumple con la finalidad para la cual fue creada, la razón por la cual existe. ¿Entienden? Entonces, la administración es racionalidad aplicada a la transformación de recursos por los seres humanos en unidades llamadas organizaciones, que sería una síntesis de lo que acabo de decir. Por lo pronto, como toda disciplina del campo social es interdisciplinaria, recurre a una fuente importante de otras disciplinas de distinta naturaleza para ir, sobre todo, generando las prácticas que se aplican sobre las organizaciones y al conocimiento de esas disciplinas para fundamentarlas. ¿Tá? De hecho, que un administrador puede utilizar una herramienta de la programación que responde a una disciplina que se se puede llamar matemáticas aplicadas, que responde a una base conceptual y de conocimientos de las matemáticas puras. Es decir, ahí no inventa nada a medida de, sino que utiliza herramientas generadas por. En otros casos recurriendo a la metodología fundamentalmente de producción de conocimiento, produce lo suyo para fundamentar determinadas prácticas que han sido creadas, sí, en el ámbito de la propia administración. El abordaje sociológico de las organizaciones, también para la sociología, como una, digamos, categoría fundamental de lo que llamamos la estructura social o la sociedad, también tiene como objeto de estudio a las organizaciones, particularmente la llamada sociología de las organizaciones. Ahora, su abordaje tiene que ver con la importancia que tienen estas desde lo sociológico, desde lo que podríamos llamar el campo de estudio de la sociología, que ahora vamos a ver por qué ocurre eso. En primer lugar, y lo vamos a ver casi inmediatamente en un repaso, yo por eso les dije, recurro a todo lo que ustedes ya hayan visto, y sé que es bastante, también tuve por lo menos las versiones originales de esas materias, dado de que eran de mi responsabilidad de la universidad desde el principio, fueron hechas y diseñadas por mí con el grupo de trabajo que me acompañaba en el área de administración de la universidad, o sea que sí sé de qué hablo en términos de qué contenidos tienen las materias, y en forma bastante redundante si me guío por la última versión en función de los estándares, de las acreditaciones y eso. O sea que sé que ustedes de eso saben, conocen. Como conocen el proceso administrativo, digamos que es el ABC de la explicación de qué es la administración en sí misma y en qué se basa el conocimiento aplicado en ir desentrañando cada una de las etapas de planificación, organización, dirección, coordinación y control de las actividades de una organización. Ahora, en algún lugar de toda esa trama de cosas que han estudiado, y al principio sobre todo, han tenido la oportunidad de acceder a las definiciones de organización que son utilizadas por la administración para circunscribir a su objeto de estudio, dejar adentro lo que es organización y dejar afuera lo que no es. Y habrán, o recordarán que oportunamente apareció la aclaración de que desde esa disciplina, desde la administración, no se generó nunca una definición de su objeto de estudio, o sea, de las organizaciones, de la organización u organizaciones, sino que
le es útil por una similitud, si quisiéramos plantearlo desde lo epistemológico, hacer uso de las definiciones generadas por la sociología, sobre todo por la sociología estructuralista, que es la sociología moderna. Entonces ahí tenemos un parentesco importante que amerita o requiere que cualquier apoyo desde el punto de vista de una mejor comprensión del fenómeno de las organizaciones, en este caso de las organizaciones de salud, tiene que venir desde la amplitud de conceptos más allá de la administración que tiene la sociología, que hace que debamos referirnos a esto, digamos, en primera instancia. En segunda instancia, por una cuestión de orden, no por importancia, tan importante como lo que acabo de decir. Se dice, y lo deben haber escuchado con bastante frecuencia cuando estudiaron las materias que les acabo de contar, habrán escuchado decir que la sociedad moderna, o sea, la sociedad actual, que ya estaría, digamos, transitando los límites del final del espacio de tiempo de la modernidad, es algo que hace muchos años ya que está en discusión, pero todavía nadie ha dicho dejamos de vivir en la modernidad y estamos en la posmodernidad, o el nombre que le pongan a la próxima etapa de evolución de la sociedad o de la estructura social. Estamos en la modernidad. Y entonces habrán escuchado decir que la modernidad es una sociedad de organizaciones. Es decir, que los seres humanos hemos, digamos, de cierto modo, dejado nuestra individualidad como objetos sociológicos y la hemos integrado a las organizaciones a las cuales pertenecemos. Es decir, hoy el reconocimiento de un ser humano desde el punto de vista sociológico se hace a partir de los roles distintos que desempeña en las distintas organizaciones que participan, más que ubicarlo por su estricta individualidad. Estamos hablando de una cuestión de identificación. Ejemplo, aunque no sea exactamente de una pureza teórica muy depurada, pero vamos a tomar mi caso. Llevo desde que empezó esta universidad trabajando en ella, desde el diseño hasta la gestión, hasta hace unos años, pasando por lo docente, que todavía de alguna manera, en mucho menor medida que antes, pero todavía lo estoy haciendo. Si ustedes preguntan en un ámbito, digamos, para acotarlo de alguna forma, como puede ser Junín o Pergamino, los lugares donde más he estado trabajando en este orden de cosas, preguntan por mí, por mi nombre y apellido, probablemente en la mayoría de los casos van a poner cara de dame algún, no sé quién es. No lo he visto, no lo he escuchado nombrar, no tengo referencia de él. Ahora sí, inmediatamente esa persona dice, estoy hablando del profesor Santamaría de la universidad. Y empiezan a hacer descripciones asociadas con mi persona, con mi altura, con lo que hice, lo que no hice, la simpatía que me tengan o no me tengan. Digo, casi inmediatamente cualquier dificultad vinculada con identificarme y relacionarme con alguna actividad, con alguna cuestión que me identifique, con alguna cuestión que me describa, o sea, que permita conocerme, es más fácil a partir de lo que hago en la universidad que de mí la trascendencia que puede haber tenido en mi persona, identificada nada más que por mi nombre, individualmente. ¿Está? Insisto, el ejemplo no es de una pureza teórica, digamos, muy trabajada, pero vale, digamos, como una cuestión de sentido común. ¿Está? La sociedad actual, entonces,
es una sociedad que está estructurada a través de un entramado de organizaciones. O sea, los individuos nos relacionamos entre nosotros fundamentalmente dentro de organizaciones y vinculado con la actividad que en ellas llevamos a cabo, e incluso a partir de esa realidad también nos relacionamos con individuos de otras organizaciones, pero lo hacemos a través de la organización, mediados, atravesados por las organizaciones. Eso hace que, bueno, muchos autores ya hace muchos años, cuando comenzaban a desarrollar los capítulos de sus obras donde intentaban explicar esta característica de la sociedad moderna, decían, nacemos en organizaciones, atendemos nuestra salud en organizaciones, nos educamos en organizaciones, los que tienen fe la practican en organizaciones, los que tienen habilidades y destrezas para practicar deportes lo desarrollan y lo hacen en organizaciones. El tiempo libre que solemos tener, buena parte de él, lo resolvemos en actividades que se llevan a cabo en organizaciones. Y bueno, y así sucesivamente tenemos problemas de salud, concurrimos a organizaciones y así trabajamos en organizaciones. Y bueno, si todo es como es y no hay vuelta atrás al respecto, también nos llevará en el último recorrido una organización y nos dejará en un lugar que es de otra organización. O sea que nuestra vida transcurre en organización. ¿Es tan lineal, digamos, es tan homogéneo todo? No, de ninguna manera. O sea, esa descripción que yo he hecho, que la hacen muchos autores, da la idea de que no, es decir, nosotros participamos en distintas organizaciones en un día cualquiera de nuestra vida y generalmente eso se prolonga y se proyecta durante una parte importante y generalmente cuando cambiamos son cambios que no son menores, ¿ah? No son menores en lo que sería en la vida de todos los días. De la forma que nosotros vamos resolviendo las necesidades que transformamos generalmente en metas y objetivos, que nos va deparando o nos va demandando atender nuestro ciclo biológico de vida. Y por otro lado, no lo resolvemos individualmente. No vivimos en época de que somos individuos en una selva tratando de sobrevivir y de pelear por el yuyito que nos va a salvar con otro u otros. Entonces, generalmente la sociedad actual hace que los seres humanos, lo económico de su vida, lo resuelvan colectivamente. ¿En qué sentido? El modo de producción a través del cual nos proveemos de los bienes y servicios que necesitamos para vivir, se producen en organizaciones. Y las organizaciones son colectividades. ¿Tá? Colectividades. No vivimos aislados, vivimos en comunidades. Y esas comunidades están organizadas y operadas por organizaciones. Y así sucesivamente. Por donde entremos en la cuestión, vamos a ver que formamos parte de una cantidad importante de organizaciones en las cuales participamos con distintos grados, en distintos grados, lo cual hace que entonces también en ellas tengamos distintas responsabilidades, hace también que tengamos con ellas mayor o menor identificación, hace también que muchas veces nos ocurra que se produce lo que sociológicamente se llama un conflicto de roles, es decir, cuando nuestros recursos aplicables a nuestra actividad diaria, el tiempo es uno de los más importantes, no nos permite afrontar
con el mismo grado de participación, la misma responsabilidad, el mismo compromiso, etcétera, etcétera, lo que hacemos en todas las organizaciones que participamos, y entonces tenemos que comenzar a priorizar. Organizaremos nuestra vida donde sabremos que prioritario es aquella organización donde está el trabajo que hacemos, que es a partir de lo cual ganamos la vida, culturalmente todavía está claro que es de esa manera, ¿está? Ocupará un lugar distinto, pero de menor jerarquía en nuestras preocupaciones y ocupaciones, aquel lugar donde practicamos deporte, y así sucesivamente. Ahora, si eso no lo resolvemos bien, y aparecerá un conflicto de roles que nos tendrá ocupados, generará ineficacia probablemente en nuestra acción personal, en términos de nuestra aporte a las colectividades donde estamos trabajando, o estamos estudiando, o estamos participando deportivamente, o donde estamos compartiendo rituales y ceremonias vinculadas con la fe, por ejemplo. ¿Tá? Un día no iremos, un día no estaremos, un día con nosotros. Quiero decir, estamos hablando de ese tipo de cosas que tan cotidianamente nos suelen pasar en función de que, bueno, vamos estableciendo un orden de prioridades de acuerdo a la naturaleza e importancia de las necesidades que satisfacemos con cada uno de ellos. O sea, en cuanto contribuyen a poder lograr los objetivos que tenemos, que generalmente están relacionados con las necesidades que debemos satisfacer. Bien, entonces, vivimos una sociedad de organizaciones. Buena parte de las relaciones de los seres humanos son relaciones interorganizacionales. Conflictos que a veces son totalmente endógenos, propios de una organización y suelen ser de un individuo con la organización, terminan en poco tiempo siendo conflictos interorganizacionales. Por ejemplo, una disputa gremial. Es decir, un sector de actividad del lugar donde ustedes trabajan se manifiesta ante la dirección de la organización de salud en un reclamo, digamos, por o mejores condiciones laborales y o mejores condiciones salariales. La dirección les responde que no es resorte de su decisión, bla, entonces los deriva a el área correspondiente regional de lo que sería el Ministerio de Salud. Bien, allá van. ¿Tá? No es resorte tampoco, los derivan directamente al Ministerio de Salud, a las esferas más altas del Ministerio de Salud, pero en ese momento ustedes ya han hecho un recorrido que ha sido registrado y ha sido recogido, por ejemplo, por el sindicato local. O sea, ustedes venían con un problema de comisión interna que lo estaban resolviendo 3 o 4 con la dirección del hospital o de la clínica. ¿Está? Bueno, a esta altura ya la cuestión trascendió y el conflicto lo ha hecho suyo el sindicato local, por ejemplo. Cuando esto se va del ámbito local porque no se resuelve, probablemente el gremio ya a nivel provincial o a nivel nacional se haga cargo de los reclamos de ustedes y pase a representarlos en las discusiones con el ministerio, con el ministro de Salud, por ejemplo. ¿Qué pasó? De una cuestión totalmente casi individual, termina siendo un tema interorganizacional. O sea, un organismo del Estado provincial, que es el Ministerio de Salud, con una organización sindical de segundo o tercer grado, como puede ser ya el gremio a nivel provincial. ¿Ya? Digo, esas cosas ocurren. Eso demuestra que hay un entramado que ya está hecho, un entramado que está, digamos, diseñado y operando en términos de que la sociedad funciona como un inmenso relacionamiento de organizaciones. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a unos minutos, vamos a compartir, voy a intentar compartir la pantalla para ir charlando con ustedes de algunas cosas ya en términos
de un mejor ordenamiento. Todo esto que estuvimos hablando, lo que estaría significando aguarden un segundo. Ustedes están viendo ahora una filmina con fondo celeste y algo que dice, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Macan. Hasta acá más o menos todo en orden. Sí. Bueno, vamos a empezar a, digamos, a ajustar un poquito la charla. Cualquiera que quiera interrumpir, cualquiera que quiera decir algo, que quiera aportar algo, hágalo sin ningún tipo de problema. Por ahí me acuerdo yo de consultar, preguntar. Contra eso conspira a veces el tiempo que uno tiene y que quiere medianamente agotar algunos temas con ustedes. Mi actitud siempre en general es hacia abrir la cuestión, hacia abrir la charla independientemente de dónde lleguemos. Pero como es a veces me gana la racionalidad de tratar de por lo menos agotar algunos temas. Así que espero que el diálogo lo propongan ustedes o el intercambio lo propongan ustedes. No hay ningún tipo de problema. Esto es algo que ustedes ya conocen, lo han visto incluso con la profesora, entiendo que en el mismo desarrollo de esta materia. Y nos estaríamos centrando en que entendemos que estas organizaciones de las que hablamos, ubicadas aquí en este referenciamiento, digamos, de relacionamiento gráfico, explicarían desde el punto de vista de un análisis de la sociedad qué lugar ocupan las organizaciones en la misma. ¿Tá? Algo así, en apretada síntesis, que las instituciones sociales, aquellos pilares fundamentales sobre los cuales está asentada una sociedad, aquello que es un acuerdo colectivo, aquello que no, en principio, no se discute a nivel de la estructura social. Esas instituciones sociales, por ejemplo, el trabajo, la salud, etcétera, están operadas o están visibilizadas, están materializadas en organizaciones. La sociedad, los componentes de una sociedad crean organizaciones para hacer cierto que determinadas instituciones sociales son la base fundacional de esa sociedad en particular. Y estas organizaciones son colectividades, están formadas por personas que lo hacen en grupos, lo hacen agrupados en general. Hay muy poco lugar para la estricta individualidad, si la hay, en lo que es la forma y el funcionamiento de las organizaciones. Si abundáramos, como ustedes ya lo han hecho, en términos de abordar este fenómeno de la organización desde la administración, sabrán que el trabajo en las organizaciones normalmente se opera en forma grupal. Si bien la asignación de tarea concreta hacia los grupos suele reconocer una individualidad, digamos, una porción, un tramo donde es el individuo y su tarea, digamos, el agregado de esa tarea da por resultado distintas instancias de terminación del trabajo y eso es una tarea grupal. Bien. ¿Qué, cómo, quiénes, para qué, etcétera, etcétera? Y qué forma y qué funcionamiento adoptan las organizaciones, o sea, quiénes y qué forma y funcionamiento adoptan las organizaciones en determinados momentos de la vida de una sociedad, eso se, digamos, relaciona con la situación. ¿No? Se relaciona con la situación. Un ejemplo para que ustedes tengan claro relacionado con lo de ustedes. Hoy está ocurriendo un fenómeno vinculado con la situación económico, político, económico y social que afecta a toda la estructura social en general, no a una en particular, no a Junín, ni a la provincia de Buenos Aires en particular,
sino a todo el país, o sea, afecta a toda la estructura social, que hace que la gente no tenga los recursos que antes tenía para atender su salud a partir de medicina prepaga que fundamentalmente resolvía la prestación concreta de los servicios a través del sistema privado, o sea, clínicas y sanatorios privados, ¿está? Independientemente del tipo de complejidad que cada uno llevará adelante y la forma de articular esas cosas dentro de un sistema de salud más o menos organizado en distintos niveles jurisdiccionales. Pero el ejemplo vale estrictamente con esto. O sea, hasta hace un año y pico atrás, con más o menos dificultades, había un porcentaje de la población que su salud la atendía en el sistema público y generalmente en el imaginario colectivo de la estructura social. Estos eran aquellos que dependían exclusivamente de obras sociales menores y digamos, carencia de obra social, entonces resolvían su salud. Digo, esto ocurría en el imaginario colectivo. No estoy abonando, no estoy firmando, mucho menos aceptando estas explicaciones, pero es una realidad, digamos, esto es lo que se percibía. Entonces, y es lo que ocurría, si uno va a las estadísticas, una parte menor de la población resolvía su salud en el sistema público y una parte mayoritaria resolvía su salud con mayor o menor accesibilidad en el sistema privado, mediado por las prestadoras de salud o por la medicina prepaga o por obras sociales, digamos, poderosas. ¿Está? Entonces, la situación hacía que la institución salud, en este momento determinado de la historia de la sociedad, lo resolviera con organizaciones de tipo privado. Hoy la situación ha cambiado de manera tal que directa o indirectamente una parte cuantiosa y mayoritaria de la población está teniendo que resolver su problema de salud en el sistema público, abandonando, digamos, por distintas razones, los sistemas privados o aquellos que resolvían las cuestiones en las organizaciones de salud privadas. O sea, la situación hace que la sociedad, para seguir cumpliendo con el compromiso de sostener a la salud como una institución social, como un valor central sobre el cual se asienta la vida de la sociedad, tiene que recurrir o resolverlo a través de las organizaciones públicas de salud, ¿tá? Que responde a otro tipo de sistema, otro tipo de organización, etcétera, etcétera. Valga el ejemplo, digo, para interpretar mejor lo que no varía en este caso, que las organizaciones de salud, tanto las públicas como las privadas, tienen una forma, un funcionamiento, digamos, una naturaleza de sus miembros, etcétera, etcétera, que las hace regulares, o sea, que las podemos abordar con un modelo de conocimiento útil en el cual caben sin ningún tipo de problemas ambas. Lo único que ocurre aquí es que el tipo de organización es diferente. No es lo mismo producir un bien o un servicio en términos sociales sin fin de lucro para ponerlo a disposición de la mejor calidad de vida de los componentes de la sociedad a producir un bien o un servicio en términos de fin de lucro, o sea, en términos económicos, para poder obtener una diferencia llamada ganancia entre los costos y los ingresos provenientes de la comercialización o prestación de ese servicio. Bien. Esto era nada más que un ejemplo ilustrativo de lo anterior. No hay problema. Ahí estaba planteado salud como institución social, el hospital como una organización representativa y necesaria de la materialización de
de esa institución social y, por ejemplo, un servicio de pediatría dentro del hospital, una representación de un grupo de trabajo dentro de una organización. Todo esto apunta a que las organizaciones, como yo dije antes, eran la convergencia de un sistema técnico de transformación, de un sistema de control administrativo que hace que funcionen y cumplan con sus finalidades, pero fundamentalmente son un sistema social. Son un espacio físico, un espacio conceptual, un espacio de pertenencia, es un espacio cultural, donde las personas que forman parte de ella pasan una parte importante del tiempo de su vida vinculándose entre sí, teniendo como eje de la vinculación el trabajo, lo que hacen en esa organización para que ésta pueda cumplir con su finalidad. ¿Ya? Entonces, de lo único que no nos podemos olvidar, y a veces otras disciplinas como la administración se olvidan, fundamentalmente que lo que hay del lado de las organizaciones son un montón de cosas, pero fundamentalmente, casi excluyentemente en términos de la importancia que tienen en el logro de las finalidades, objetivos y resultados, las personas. Las personas. Bien. ¿Están ustedes? ¿Está todo bien? Sí, profe. Profe. Sí. Bárbaro. Sí. Entonces, el fenómeno de las organizaciones generalmente lo abordamos en tres dimensiones. O sea, una relacionada con los individuos o el individuo, otra con la comunidad y otra con la sociedad común. En cuanto al individuo, las organizaciones afectan el bienestar de los individuos. Imagínense ustedes la infinita cantidad de cuestiones que los seres humanos resolvemos a través de organizaciones, participando en mayor o menor medida en organizaciones, que incluyen ni más ni menos que nuestro trabajo a través del cual nos ganamos la vida. Imagínense en cuánto afectan el bienestar económico de los individuos las organizaciones. Y si a eso le agregamos también aquello que necesariamente complementa o forma parte de lo que sería nuestra calidad de vida junto al bienestar económico, bueno, somos afectados, aunque no seamos conscientes de ello, cosa que es muy difícil, por la acción de las organizaciones, por lo que las organizaciones hacen, por lo que no hacen, por lo que hacen bien, por lo que hacen mal, etcétera, etcétera. La comunidad normalmente, dado de que está estructurada a través de organizaciones, son un reflejo de las organizaciones que tiene. Muchas veces solemos decir que una comunidad tiene una imagen que está muy relacionada con la que tienen las organizaciones que forman parte de ella. Generalmente, muchas veces, cuando se está haciendo un estudio de factibilidad, por ejemplo, para instalar una determinada empresa o un determinado emprendimiento en algún lugar geográfico, digamos, en un territorio determinado, se suelen hacer análisis o estudios de calidad institucional o de calidad organizacional. Y justamente se hace una compulsa entre lo que piensan aquellos que son dueños, que son responsables, que la gestionan, a las organizaciones de esa comunidad, con lo que piensan la gente de la comunidad, aquellos que son receptores de los bienes o servicios que producen, ya sean clientes, ya sean socios, ya sean beneficiarios, etcétera, etcétera. Si coinciden las opiniones, no hay problema, sobre todo si coincide una buena opinión. Quiere decir que en esa comunidad hay una buena calidad institucional. O sea, la comunidad es fuerte, es operativa, es contundente en su desarrollo, si las organizaciones que están dentro de ella lo son.
Y yo me animaría a decir que es una relación de doble entrada, digamos, no necesariamente la sociedad es buena porque las organizaciones son buenas. En un momento dado de la cuestión, las organizaciones son buenas porque la comunidad, a partir de su historia, tiene estándares importantes de calidad respecto de sus organizaciones. Y respecto de la sociedad como un todo, de la estructura social, las organizaciones, no muchas, pero algunas muy importantes, tienen o adquieren calidad de agentes de cambio o de agentes de resistencia al cambio. Es decir, son organizaciones que de acuerdo a lo que produzcan como tales, tienen tal influencia que se traduce en tal poder dentro de la sociedad que sus propios cambios los incorporan o los funcionalizan a través de la sociedad, y esto tiene repercusiones en la misma. Hay organizaciones como por ejemplo la Iglesia. La Iglesia, cuando uno dice la Iglesia, más allá de la fe, las creencias y la práctica de cada uno de ustedes, culturalmente, cuando digo la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una organización global, una organización milenaria, la más vieja que se conoce, que existe como tal. Y bueno, tiene una importancia en el mundo occidental, sobre todo, que si algún ruido ocurre dentro de ella, se amplifica en la sociedad. Entonces, para bien o para mal, estemos o no estemos. Por eso son de importancia de esa relación o de ese vínculo las organizaciones que se pueden convertir en agentes de cambio o de resistencia al cambio para la sociedad. Bueno, ¿todo bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Lo que ahí está escrito y, digamos, suscrito por Francisco Suárez, que es un autor que se ha dedicado a estos temas en el tiempo y que estamos tomando o estoy tomando como referencia, habla que abordar sociológicamente las organizaciones de lo que trata es de hacer un relevamiento para conocer, explicar, entender todos los fenómenos que hacen a la existencia de una organización, su funcionamiento y su relacionamiento e intercambio con el medio en el cual funciona. Todo lo que en ellas ocurre es importante en términos de poder conocerlas, explicarlas y poder ese conocimiento organizarlo para fundamentar lo que hacemos con ellas o lo que hacemos dentro de ellas para que funcionen. ¿Qué significa funcionen? Que cumplan la finalidad para la cual han sido creadas. Recuerden que han sido creadas con una finalidad, o sea, cumplir una función determinada en la sociedad, que puede ser una función que estaba pendiente, puede ser la ampliación de una función, puede ser la nueva versión de una función, pero las organizaciones son creadas para eso, y esa es su finalidad. Esa es la razón de ser, de existir. Bueno, desde el abordaje sociológico hay tres niveles de abordaje. Desde el punto de vista del individuo, de la organización en sí misma y de la sociedad como una globalidad. O sea, algo que está relacionado con lo que dijimos antes. ¿Qué importa del individuo y las organizaciones para un abordaje sociológico? El tipo y grado de participación que los individuos de una comunidad, de una sociedad, tienen en las organizaciones que en ellas funcionan. ¿Cómo resuelven la pertenencia a diversas organizaciones? ¿Cómo se resuelve? Esto vale la aclaración: en una sociedad no todos los individuos formamos parte de todas las organizaciones indiscriminadamente y obligatoriamente. O sea, normalmente y como regla general, dentro de una organización quedan todos aquellos que lo que saben y o saben hacer
está relacionado en un momento dado del tiempo con lo que la organización debe hacer para cumplir con su finalidad. Es decir, hay un concepto de membresía restrictivo que hace que no todos los componentes de una sociedad formemos parte de una determinada organización, que generalmente está vinculado a lo económico del funcionamiento de esa organización, es decir, cómo transforma recursos en bienes y servicios, fundamentalmente. ¿Qué motivaciones tienen los individuos para participar en las organizaciones? Está el componente individual, es decir, que motiva al individuo a formar parte de, o sea, a pensar que es a través de esa organización, con lo que sabe y sabe hacer él, y contribuyendo a que la organización haga lo que tiene que hacer para cumplir con su finalidad, él va a resolver sus objetivos, él o ella van a resolver sus objetivos, sus metas, sus necesidades. De eso se trata las motivaciones para participar, permanecer y desarrollarse en ellas. Es decir, que las hace importantes para nosotros. Es decir, no salimos a una organización porque sí en 15 minutos. Ustedes están en la universidad y le hacen un tiempo importante. El tiempo que hace que tomaron la decisión de que iban a estudiar una carrera universitaria y para eso tenían que adherir a una organización que es la universidad en calidad de participantes que están categorizados, digamos, para el sistema de control administrativo como estudiantes, culturalmente también están categorizados como estudiantes, pero que, dado de que la universidad presta servicios, ustedes son parte de la prestación del servicio. Si ustedes no estuvieran, la prestación del servicio no se perfecciona, ¿tá? Entonces son parte importante del sistema de producción. El comportamiento y reacciones que los individuos tienen en las organizaciones, entendiendo que al comportamiento humano, individual y colectivo de cualquier social, de una comunidad determinada, de una sociedad determinada, las organizaciones lo atraviesan, lo limitan, lo regulan, en términos de que se ajuste lo más posible a lo que la organización requiere de la tarea que vamos a llevar a cabo en orden a un estándar de producción determinado. Puede incluir la cantidad, el tiempo, la forma, el costo, etcétera, etcétera. Bien, esas son las cuestiones más importantes. O sea, es decir, ustedes podrían preguntarse, bueno, primero, hoy en la universidad, eso respondería a las motivaciones que tienen para participar, permanecer y desarrollarse en ellas. Una segunda pregunta interesante en esto, ustedes se están capacitando para un trabajo que van a hacer en el futuro. También es importante preguntarse por qué, o sea, qué es lo que los va a motivar después, una vez obtenido el título de grado, de si no lo hacen ya. Que ahí cambiaría, ¿ven? Todo el análisis previo, si no lo hacen ya, que los motiva a pararse para hacer ese trabajo y no otro. Aparte de imaginarse cómo será ese lugar donde está ese trabajo, que es el que ustedes van a hacer, que es la primera exploración, digamos, a nivel mental que hacemos, o a nivel intelectual, sobre la organización, es decir, el lugar donde está el trabajo que nosotros vamos a hacer. Bien, respecto de la organización, por ahí, en sí misma, es lo más importante y sobre todo en relación con lo primero, con las consecuencias y los impactos que produce sobre el sistema social, o sea, sobre el sistema de comportamiento. ¿Qué es lo que importa de las organizaciones? La estructura de poder, es decir, la voluntad de una organización que es la expresión de la configuración de poder vigente en ese momento, en los distintos niveles y grados de decisión. El sistema, digamos, ese poder no tiene una regulación formal,
no es solamente una versión de él, está burocratizado o normalizado o normativamente establecido, que es la autoridad formal, o sea, las estructuras de autoridad que hacen a la base del diseño, pero todo lo demás vinculado con el poder, su acumulación, sus formas de ejercer, los intereses detrás de los cuales se aplica este poder, etcétera, son cosas que no están previstas ni diseñadas ni ocurren en la social, en el sistema social, en esas estructuras, digamos, de relacionamiento entre personas de distintas naturalezas, recursos, detentables, etcétera, etcétera. El sistema fundamentalmente en cuanto este sistema actual o potencialmente se subroga en la actividad de la persona, o sea, va reemplazando, o qué tipo de comportamiento requiere, qué grado, digamos, de regulación ejerce sobre el comportamiento. Tanto el sistema de transformación como el sistema de control administrativo. ¿Cómo se distribuyen las recompensas? Generalmente, de toda actividad humana se genera un valor agregado, que en algunos casos es distribuido por todos aquellos que forman parte de la organización y en otros casos es aplicado a el desarrollo de la actividad o del cumplimiento de la finalidad que la organización tiene. Pero eso también está relacionado con la estructura de poder. Entonces, cómo se distribuyen las recompensas, tanto materiales como simbólicas, en la organización. El sistema normativo ideológico, o sea, lo que sería el sistema formal de normas que regulan la forma y el funcionamiento de la organización y todo aquello que tiene que ver con lo cultural, aquello que le es propio a la construcción social, que ha ido ocurriendo con el tiempo, que es absolutamente permeable a la cultura mayor de la sociedad en la cual la organización funciona. El sistema de fines, objetivos y metas, que es cómo se organiza el direccionamiento de la actividad. Hay una finalidad que cumplir, hay objetivos que se deben cumplir porque están totalmente vinculados con niveles esperados de avance respecto del cumplimiento de la finalidad, y metas, que son lo que a cada uno le toca hacer para que todo eso sea así. Fíjense que son 3 niveles importantísimos y diferentes de relacionamiento con los sistemas de poder, tanto formales como informales. Los fines están relacionados con la sociedad. Es ella la que le fija a una organización qué espera de ella y qué es lo que debe cumplir. Los objetivos son de quienes gestionan, de quienes tienen el poder de administración y de gestión de las organizaciones y detrás de los cuales generalmente están sus propios intereses a resolver a través del resultado de la administración, de la organización, perdón, y las metas, que son de los individuos que forman parte, trabajan y bajo algún sistema de generar y agregar valor, complementan, colaboran, cooperan, contribuyen, trabajan, en definitiva, para que la organización sea cierta y haga cierto sus resultados. Fíjense qué cantidad de cosas entre estas 3 palabras y sus núcleos de legitimación en una organización para entender qué cantidad de cuestiones que afecten al funcionamiento y al resultado de una organización pueden quedar escondidas o pueden quedar solapadas detrás de estas cuestiones. Cuando una parte está formalizada, yendo al renglón anterior, en vinculación con los objetivos y en vinculación con las metas, es decir, una parte de la organización está diseñada para y en función de. Y eso sí es conocido, eso es comunicado, eso es elegido,
eso regula la vida de la organización, pero hay alrededor de eso una infinidad de cuestiones que no están planteadas de esa manera que también afectan y hacen que la organización sea compleja, muy compleja. Discúlpeme. Entonces, sí, me quedaba procesos de conflicto, comunicación, etc. Es decir, todo aquello que hace al tejido, que hace a la articulación, que hace a la coordinación, que hace a que todo el conjunto funcione como tal y que se direccione hacia los resultados, objetivos y finalidades, son los conectores más importantes. ¿Cuál es el modo? El poder relacionar a las personas, o sea, cómo se hace para que cooperen los individuos para obtener los resultados que la organización requiere, cómo se manejan las diferencias de intereses, o sea, los conflictos, cómo funcionan las comunicaciones, que son una cuestión central y crítica en este aspecto. Por último, el tema tiene que ver con la sociedad, o sea, la relación entre las organizaciones y la sociedad como un todo. Lo que dijimos antes, su calidad de agentes de cambio o de resistencia al cambio, las pone en condiciones de ser analizadas a algunas organizaciones en cuanto a la influencia que han tenido en las rupturas y continuidad de la sociedad y que, digamos, que tienen que ver con esas organizaciones determinadas transformaciones sociales que se han dado o pueden darse en el tiempo. O sea, cuando las organizaciones, por ejemplo, la Iglesia, actúa como un agente de resistencia al cambio, que es la mayoría de las veces, a lo que tiende es a estabilizar la sociedad, a que haya continuidades. ¿Se entiende? Ahora, cuando en una organización de esa naturaleza es importante que la redirecciona, que la reenfoca, que mueve seriamente su sistema de valores, etcétera, etcétera, por la misma razón que ocurría en lo anterior, entonces puede explicar determinadas transformaciones en la sociedad que con el tiempo van a ser categorizadas como rupturas, es decir, hubo un antes y un después. Bien. Esto no se preocupen, yo esto se lo voy a pasar a la profesora para que lo cuelgue en un lugar de la plataforma con la que ustedes están trabajando, pero esto es más bien un texto casi teórico, diría, no es una filmina más que para referir que la sociología como disciplina aborda a las organizaciones tratando de lograr lo que cualquier ciencia trata de hacer, es observar el fenómeno en su mayor totalidad, extraer novedades, tratar de verificar que esas novedades no son aisladas, sino que adquieren cierta regularidad o frecuencia, enunciar la posibilidad de que eso signifique un cambio, investigar en ámbitos mucho más ampliados si esto que estamos observando en particular se produce en general y a partir de ahí, si eso ocurre, dar por hecho el nacimiento de un nuevo conocimiento que va a aumentar nuestra capacidad de entender, de explicar, de describir y de fundamentar técnicas de intervención o de acción en las organizaciones en el futuro. Digamos, concepto, digamos, de lo que sería la tarea científica desde una disciplina. Distintas definiciones de organizaciones. Edgar Schein, un psicólogo social americano, planteó esa definición que ustedes ven allí, donde podemos
inferir varias cosas. Primero, que no es una emergencia casual lo de una organización, sino que es algo que está racionalmente hecho para. La organización, dice, es la coordinación planificada de actividades de un grupo de personas. ¿Para qué? Para cumplir con una finalidad, cosa que se logra viendo ahí la palabra finalidad está representada por la palabra propósito. La relación del propósito, finalidad, con los objetivos y con los resultados es directa. Y que generalmente lo que reconoce es un esfuerzo racional de organizar la actividad que la va a llevar a cumplir con esa finalidad. Es decir, lo que se conoce como una división del trabajo y agrupamiento de funciones diferenciadas que se deben cumplir para llevar adelante la tarea total. Todo dentro de un esqueleto, de un esquema basado en una jerarquía de autoridad formal, legal, asociada con la responsabilidad que se tiene por la toma de decisiones y por el trabajo de otros. Y por el trabajo de otros. Renate Mainz, una socióloga organizacional, probablemente la mayor referente de la disciplina en la corta historia, digamos, de un siglo más o menos, habla prácticamente de lo mismo. Dice que es un número acotado de miembros, agrega de forma más clara que lo que lo hace Jane. Están diferenciadas sus funciones internas, todo eso tiene una coordinación basada en la orientación hacia determinados fines, objetivos. Es un esfuerzo racional. Está enmarcado dentro de la racionalidad humana que nos lleva a establecer cadenas de medios afines en la actividad que llevamos a cabo, transformando recursos en bienes o servicios. O sea, rescata la existencia de una estructura. División del trabajo, agrupación de funciones, autoridad formal, comunicaciones asociadas y esa autoridad relacionada con el grado de responsabilidad que se tiene. Perdón. Bien, ahí vamos. Richard Hall habla de algo similar. Aquí lo que hace es también una explícita mención a los miembros de la organización, o sea, no todos están dentro de la organización, los componentes de una sociedad, sino aquellos que se relacionan con lo que la organización necesita para hacer lo que tiene que hacer. Pero el resto de los componentes de la definición son los mismos. En administración habrán visto que la definición más generalizada y la que se utiliza es la de Parson y Etzioni, dos sociólogos estructuralistas que dicen que son, y esto lo voy a leer porque es una vieja definición y muy sintética, está muy bien elaborada, unidades sociales o agrupaciones humanas, o sea, son organismos, formaciones sociales, están compuestas por seres humanos, fundamentalmente. Están deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Ahí sintetiza todo lo que los otros autores planteaban con un nivel de detalle y, digamos, de certeza muy importante. Pero a esa definición general, estos autores creen necesario diferenciarlas de otros grupos sociales que no son organizaciones, que también funcionan en la sociedad, pero no son organizaciones en el sentido que las estudiamos o que las abordamos desde esta disciplina. La división del trabajo, la división del poder, vinculado con las responsabilidades, y las responsabilidades por la comunicación, que han sido hechas a propósito de. Es un esfuerzo racional hecho a propósito de. ¿De qué? De los fines que la organización debe tener. No puede haber absolutamente nada de eso que no tenga que ver con los fines que la organización debe cumplir. Uno más centros de poder que controlan los esfuerzos de la organización
la direccionan y redireccionan hacia sus fines. Esto es poder en el sentido del poder en sí mismo, no del poder formalmente distribuido en el sistema de autoridad de una organización que dice quién es director, quién es jefe, quién es subordinado. No, no es eso, sino el poder que expresa la voluntad, es decir, los intereses de aquellos grupos o coaliciones que forman parte de la organización que pugnan de alguna forma porque sin dejar de cumplir su finalidad, sus objetivos y sus objetivos, el resultado de las organizaciones se parezca más a lo que ellos piensan que debe ser el cumplimiento de la finalidad. Entonces estamos hablando de ese poder, el que expresa la voluntad de la organización. Si tenemos que ir a un hospital, no estamos hablando del director administrativo ni del director médico del hospital. Estaríamos hablando del ministro de Salud de la provincia que responde al gobierno de la provincia, que entiende que para los bonaerenses el hospital como un eslabón del sistema de salud debe cumplir con esta finalidad. Por lo pronto, a partir de ahí, todo lo otro debe actuar en orden a lograr eso. ¿Tá? Cuando hablamos de división del trabajo, del poder y de las responsabilidades de la comunicación, sí estamos hablando de el área administrativa y el área profesional del hospital y sus direcciones y sus jerarquías funcionales. Y la característica que parece la más simple, pero a veces la más difícil de explicar, que las organizaciones deben admitir la sustitución de las personas o del personal. No puede una organización depender de una persona o de la existencia de una persona, aunque muchas han demostrado en el tiempo que no han sobrevivido generacionalmente a la muerte de su fundador, a la muerte o desaparición física del ámbito de la organización de su fundador o de sus fundadores. Si bien eso es cierto, es verificable en la historia de las organizaciones y de la sociedad, las organizaciones deben responder a ese viejo precepto que solía estar presente en los discursos de algunos presidentes de clubes o de organizaciones de la sociedad civil que generalmente llaman digamos, apelan también a un aspecto emocional, afectivo, cuando dicen no soy yo lo importante, sino lo importante es el club. Los hombres pasan y las organizaciones quedan. ¿Tá? Si una organización no puede depender de una o de unas personas, sino que debe admitir perfectamente el reemplazo por otro que tenga las competencias necesarias para ocupar ese lugar que ha quedado vacío. Bien, yo no me quiero extender más hoy porque ya pasamos a una etapa de horario que no conduce a muchos resultados y voy a seguir en este caso las sugerencias de quienes tienen a cargo la materia. Por lo pronto, voy a ver cómo resolvemos, a partir de esto que están viendo, ver algunas particularidades de las organizaciones de salud, que era el cierre que tenía previsto en orden a ubicarlos a ustedes dentro de esas organizaciones en particular, tratando de referir esas organizaciones a estas características o condiciones generales de todas las organizaciones. Pero un segundo que voy a salir de aquí, vuelvo a poner la cara. Ahí estamos. Me parece que tengo que dejar. Ahí está. Me había olvidado. Como había sacado la leyenda de abajo, no había. Bueno, quedaron pocos. No quedaron pocos. Está todo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Todo bien, profe. Bueno, me alegro. Lo más probable es que nos volvamos a encontrar para completar esto la semana que viene. Así que bueno,
Si esa es la forma, no va a haber ningún tipo de problema. Yo no tengo problema en hacerlo. Si hay alguna forma alternativa de hacer lo que falta, bueno, me allanaré a hacer lo que se considere más útil. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Bien. Entonces les agradezco la atención, les agradezco que hayan estado y en el mejor de los casos nos estamos viendo la semana que viene. Digo, no va a haber problema en vernos, de alguna forma nos vamos a ver, simplemente lo que no quiero, porque no puedo resolver yo, es alterar la cronología como está planteada. Pero tengo entendido que esta clase tenía asignada eventualmente más de un día. Por lo pronto, o la que viene, o en las inmediaciones, forma de poder completarlo vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Dale, profe. Gracias a usted, profe. Chao. Muchas gracias. Profe, Chao. nos vemos. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.